¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de After Work Talent. Ya estamos en la quinta temporada y hoy por fin me toca charlar con Víctor García, que me ha costado sentarte aquí en este sofá, Víctor. Aquí estamos. Pero por fin estamos juntos para hablar de lo que más nos gusta, que es el desarrollo del talento, ¿verdad? Compartimos la misma pasión, las personas. Totalmente. Además, desde el momento en que te conocí hace tiempo, bueno, para la gente que no lo sepáis, Víctor le gusta mucho la parte, es gestor de desarrollo del talento, además, experto en gestión de desarrollo del talento, para consultoría y también para startups. Y además ha estado trabajando en grandes compañías, Jaite, como por ejemplo Telefónica. Ajá. Y bueno, pues la vez que nos conocimos, yo me acuerdo que desde el momento en que te conocí dije, tengo que llevarme a Víctor aquí al After Work Talent porque hay mucho de lo que hablar contigo. Pues aquí estamos, encantado. Gracias. Vamos a comenzar un poco, si te parece, Víctor, por lo que nos lleva hoy un poco de cabeza a todas las compañías. Y es que estamos hablando últimamente y arrastrando esta famosa batalla del talento. ¿Hacia dónde crees que nos va a llevar esta famosa batalla del talento, sobre todo ahora, que hemos introducido un poquito también el hype de la IA y que realmente nos está costando tanto encontrar este talento dentro de las compañías? Sí, o sea, yo creo que la guerra por el talento es real y cualquiera que no lo quiera ver, pues parte en desventaja. Es algo que yo llevo diciendo desde hace ya varios años y creo que se demuestra porque ahora mismo, pues si ponemos un ejemplo, ¿no? de el mejor expediente de la universidad en último año de carrera, ¿no? Pues si había estudiado en ingeniería hace 10 años o 20 años, se hubiera ido normalmente pues, a una gran multinacional de ingeniería o de ese sector, ¿no? Y así con todas las carreras. Sin embargo, creo que desde hace ya varios años el mejor expediente de una carrera o los profesionales con mayor potencial que se incorporan al mundo laboral tiene un abanico de oportunidades profesionales mucho más amplio, ¿no? Pueden decidir emprender, pueden decidir irse al extranjero, pueden empezar a trabajar en una gran corporación, en consultoría. Y esto acaba provocando una situación muy curiosa y es que empresas de distintos sectores acaben compitiendo por el mismo talento. Es decir, pues una consultora estratégica que busca atraer los mejores ingenieros para sus proyectos, que esos proyectos van a dar servicio después a grandes ingenierías, ¿no? Sin embargo, esa gran ingeniería también estaría buscando a ese buen ingeniero que acaba de graduarse. Y si además a esto le metemos empresas tecnológicas que hace literalmente 10, 15, 20 años no existían, pues es un acelerador más de esa guerra por el talento. Por lo tanto, creo desde mi punto de vista que la guerra por el talento es real y que reconocerla es el primer paso para superarla. Además, ¿no crees que, por ejemplo, detrás de las compañías, yo lo observo mucho, cada vez las ofertas laborales tienen mucho menos que ver con lo que realmente estamos buscando? Es decir, nos cuesta más encontrar también el talento porque no sabemos cubrir esa oferta realmente con las skills o con la forma adecuada de cómo conectar con las personas con las que queremos comunicar la oferta, ¿no? Claro, o sea, esto es un cambio de paradigma porque creo que las ofertas de empleo ya no se van a basar únicamente en responsabilidades principales, funciones complementarias y requisitos y additional skills, ¿no? Que es la estructura básica de una job description hace varios años, ¿no? Creo que estamos evolucionando a un cambio de paradigma donde las skills se han convertido en esa nueva moneda y hace que una gestión basada por capacidades como desde el punto de vista de la compañía te haga mucho más competitivo y sea un arma poderosa en esa guerra por el talento. Totalmente. Además, es que está comprobado que cuando hablamos un poco también dentro de las job descriptions de este café para todos que solemos utilizar de buen ambiente de trabajo, no sé si te pasa a ti, que yo huyo mucho también de ese tipo de ofertas porque dices, bueno, sí, pero ¿qué es para ti buen ambiente de trabajo? Claro. O sea, realmente tendríamos que ir más hacia una tendencia de qué es lo que tú necesitas y cómo lo vas a solucionar dentro de mi compañía, como tú dices, habilidades, ¿no? Skills. Claro, o sea, al final yo creo que aquí hay que empezar a pensar ya en desde el punto de vista del candidato o del empleado, ¿no? ¿Qué skills tengo? No una biblioteca de skills de hace 100 años, no. ¿Qué skills tengo actualmente? Yo, por ejemplo, soy de Barcelona, pero hace 12 años que no vivo en Barcelona. Mi nivel de catalán no es el mismo que tenía cuando yo vivía allí. Por lo tanto, a día de hoy, yo no podría decir que tengo una skill de catalán. Sin embargo, en mi currículum aparece al final. Sí. Por lo tanto, si alguien me va a contratar por mi catalán, pues se va a equivocar, porque yo esa skill ya no la tengo. Hay una obsolescencia de las skills que es una realidad. Por lo tanto, desde el punto de vista del candidato o del empleado, uno tiene que saber qué es, qué es capaz de aportar al negocio y qué es capaz de aprender. Y desde el punto de vista de la organización,
se tienen que gestionar a las personas en base a lo que saben hacer y lo que pueden aprender. Y a partir de ahí, todo lo demás tiene que ser un entorno que fomente el bienestar y que favorezca esa conexión para que tanto la empresa como el empleado alcancen su mejor versión y crezcan juntos. Totalmente. Mira, dentro de tu perfil de LinkedIn tengo aquí como un chivato que dice que has puesto además ahora en tu titular: Talentism is the new capitalism and skills are the new currency. ¿Qué estás queriendo desafiar exactamente con esta frase que comentas del modelo tradicional de empresa o en recursos humanos? Sí, pues esto es una gran convicción que tengo desde hace mucho tiempo y que a mí me marca el camino y me guía en mi día a día en gestión del talento, ¿no? La primera parte de la frase es que el talento es un nuevo capitalismo. Eso lo escuché del fundador del World Economic Forum, que lo dijo en 2013, y que viene a indicar que el talento se ha convertido en el factor estratégico clave para que una empresa tenga éxito. Si hacemos un poco de memoria, vemos que en la Edad Media aquellas personas que tenían grandes volúmenes de tierra, ¿no?, en el feudalismo, eran los que dominaban la sociedad. Tras la Revolución Industrial llegó paso el capitalismo y entonces las empresas más productivas eran aquellas que eran muy intensivas en capital. La visión de recursos humanos tenía un rol quizá más administrativo porque la capacidad productiva de las empresas industriales se basaba en el número de empleados, ¿no? A mayor número de empleados, mayor capacidad productiva. Mayor capacidad productiva, mayor generación de riqueza. Y a mayor generación de riqueza, más exitosa teóricamente era la compañía, ¿no? Sin embargo, con la revolución tecnológica, en la edad actual, hemos dado paso a una época que yo llamo el talentismo. Sí. El talentismo es el momento de la historia en el que nos encontramos porque actualmente el talento se ha convertido en el recurso más escaso y valioso de la Tierra. ¿Y cómo puedo saber esto? Pues primero porque ya no se trata de tener a más empleados mayor capacidad productiva. Hoy vemos que hay muchísimas empresas que tienen muy pocos empleados pero con mucho talento, que son capaces de generar mucho impacto y miles de millones de euros en revenue. Por lo tanto, a mí hay un ratio que me gusta hacer mucho y es cuál es la influencia de tu talento, ¿no? ¿Cuánto vale el talento que tú tienes en tu organización? Porque ya no se trata de número de empleados en una gran empresa, se trata de qué influencia tiene ese talento en tu negocio. Entonces, pues hay un ratio muy sencillo que es coger el número total de revenues o EBITDA o free cash flow, o sea, el KPI financiero que tú quieras, dividido por el número de empleados. Ahí te sale el ratio de lo que vale cada uno de tus empleados, ¿no? Sí. De alguna manera muy general, pero sí que te permite comparar empresas que son diferentes entre sí, su capacidad de atracción de talento. Totalmente. Y además con la introducción de la IA mucho más, porque también no tendremos, digamos, ese máximo número de empleados, que incluso el factor de la IA cambia completamente también las reglas del juego. Claro, ¿no? O sea, el tema de la IA es que creo que es una tecnología que, gracias a Dios, vivimos en un momento de la historia que yo creo que es el mejor momento de la historia, porque la tecnología está bastante democratizada. Es decir, lo que hace unos años los mayores habilitadores o las mejores herramientas estaban al alcance de unos pocos, la tecnología ha democratizado bastante el acceso a las mejores herramientas, ¿no? Sin embargo, aquí la clave está en que la tecnología por sí misma no te mueve la aguja. Lo que importa es la persona que le da sentido a esa tecnología y la utiliza en beneficio propio para extraer su máximo potencial. Por lo tanto, lo que va a marcar la diferencia es aquella persona que sea capaz de elevarse, aumentarse, utilizando la inteligencia artificial como también otras herramientas tecnológicas, pero claro, evidentemente la inteligencia artificial es mucho más tangible la capacidad de aumentación que tiene de tu productividad. Además ya lo hemos vivido, tú bien lo has dicho también al introducirlo en otras revoluciones anteriores, la revolución industrial, otras series de revoluciones, que pasaba exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora se transforma el trabajo, ¿no, Víctor? O sea, lo que vamos a vivir es una era en la cual los trabajos que conocemos actualmente van a cambiar y a lo mejor lo que nos vale hoy no nos vale para mañana, ¿no? Sí, o sea, eso es el contexto en el que estamos. O sea, piensa que vivimos en un contexto que es muy cambiante, que los empleos, antes hablábamos de las job descriptions, ¿no? Sí. Yo hace tiempo leí una estadística que decía que el 65% de los empleados, si leen su job description, no reconocen sus tareas del día a día. Por lo tanto,
ahí hay un desajuste muy claro entre lo que un empleado hace o lo que se supone que debería hacer, Sí. pero eso no es por culpa de nadie, eso no es por culpa de que la job description no sea correcta, sino porque el entorno en el que vivimos es muy cambiante. Entonces, aquí la clave está en saber ubicar al talento adecuado en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Claro. Ese es el reto que tienen recursos humanos en su máxima exponencia. Y la gestión del talento se basa precisamente en eso, en ser capaces de maximizar la productividad de tus empleados, de que alcancen su mejor versión, alineándose con las necesidades del negocio. Porque tanto la mejor versión del empleado como las necesidades del negocio se cambian y transforman constantemente. Claro, ¿no? Y además actualmente también lo vemos incluso en el desarrollo del talento, ¿no? Cuando hacemos un programa de desarrollo del talento, antiguamente sí que teníamos como una carrera mucho más lineal, sabíamos realmente dónde empezábamos, dónde comenzábamos, hacia dónde íbamos a ir, pero hoy en día esto va a cambiar completamente porque nos relacionamos más entre todos los departamentos estancos, Sí. tanto marketing, recursos humanos como otros departamentos nos estamos relacionando cada vez más entre nosotros. ¿Qué hacemos ahora también con estas carreras, con el desarrollo del talento? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que vamos hacia un modelo de carreras no lineales. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es decir, creo que ahora mismo plantearse estar 30 años en la misma empresa no es una realidad tangible porque también, vuelvo a lo de antes, ¿no? El entorno, el contexto ha cambiado y ahora mismo un empleado no se queda en un lugar donde no aprende o no crece, ¿no? Y esos son elementos claves para la fidelización del talento. A partir de ahí, yo creo que no estamos en generaciones que dé miedo salir de empresas tradicionalmente más grandes o estables. Yo creo que vivimos en generaciones que el aprendizaje y el desarrollo se han convertido en elementos diferenciales que consideran para evolucionar y crecer profesionalmente. Vamos a hablar un poco también de esta parte de las Skills-Based Organizations que hemos hablado un poco al principio, retomando. Para alguien que a lo mejor no esté un poco familiarizado con ello, ¿qué 3 elementos estructurales tiene que tener, por ejemplo, una organización para considerarse esto Skills-Based y no solamente un rebranding? Que un poco de... Sí. O sea, Skills-Based Organizations básicamente es un cambio de paradigma en la gestión del talento, ¿vale? Consiste en gestionar a las personas en base a lo que saben hacer, son capaces de aprender y aportar valor al negocio. Y no centrándonos tanto en los títulos o el número de años de experiencia que tienen o la categoría o el nivel en cuestión, ¿no? O sea, básicamente ponemos las skills como el eje principal de todos los procesos de recursos humanos. Y esto va más allá de lo que es la gestión de talento. Esto impermea en performance, movilidad, learning, incluso reward, ¿no? Ya se están estudiando modelos de compensación basados en capacidades y no tanto en número de años de antigüedad en la empresa o categoría profesional, ¿no? O sea, al final, que te paguen por lo que sabes hacer. Da igual si tienes 50, 20 años, da igual si eres de aquí o de allá, da igual si eres más alto o más bajo. O sea, al final, lo que importa es lo que eres capaz de aportar valor al negocio y lo que eres capaz de aprender. Entonces, ¿qué elementos componen una Skills-Based Organization? Primero, tener como una arquitectura de skills robusta que te permita mapear a tu talento interno y identificar, por otra parte, las skills que necesitas para cumplir con tu plan estratégico. Entonces, si tú tienes esta arquitectura de capacidades, con una serie de herramientas o habilitadores, pues como puede ser, por ejemplo, pues una taxonomía de skills, claro, o una herramienta tecnológica que te permita mapear a tus empleados a gran escala, porque esto, bueno, pues mapear a la gente de una empresa de 5, 10, 50 empleados es más fácil que a una empresa de 100.000. Al final necesitas tecnología para escalar procesos. Pero bueno, básicamente, en esencia, la receta es la misma para todo el mundo, ¿no? Lo primero es mapear a la gente, a tu talento interno, saber lo que saben hacer, cuáles son sus motivaciones, sus momentos vitales, sus aspiraciones profesionales. La segunda es identificar qué skills necesitas en base a tu plan estratégico, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, hacer la resta entre una y otra para determinar cuál es el gap de capacidades que tienes y que desde gestión del talento y recursos humanos se tiene que cubrir y acortar. Claro. ¿Vale? Entonces, una vez tú tienes claro esto, ya puedes aplicar diferentes palancas para reducir ese gap de capacidades. Pero la clave está en tener esa arquitectura original, robusta, que te permita tener esa información. Porque volvemos a lo mismo, recursos humanos tiene que aportar valor al negocio y tiene que ser capaz de dar una respuesta ágil y efectiva a las necesidades del negocio que están constantemente cambiando. Claro. Entonces, imagínate una organización que tuviera esto a la perfección, supiera exactamente lo que tiene cada gente, lo que sabe hacer cada uno de sus empleados, lo que aspira a saber y lo que necesita el negocio.
pues creo que estaríamos hablando de organizaciones 100% líquidas, 100% dinámicas, donde los empleados van y vuelven, se mueven, suben, bajan, para aportar valor en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Oye, que por el negocio de esta empresa necesitamos adoptar no sé qué solución de inteligencia artificial en menos de un mes. Sí. Oye, pues coges a gente que quizá está en un departamento donde en ese momento no es tan estratégico o no se necesita tantas capacidades y lo mueves de una manera súper ágil a esa necesidad en particular y le das respuesta. Esto es una gestión de los recursos humanos súper eficaz, que aporta valor al negocio y que impacta en la sostenibilidad directamente de la empresa. Totalmente. Además es que estamos hablando precisamente de eso, de ya no haber carreras profesionales como tales, desarrollo como tal, sino, como tú bien has dicho, una forma mucho más lineal de repartir el talento, saber qué skills tiene, claro, y funcionar por proyectos, ¿no? Y eso responde a lo que decíamos antes. Si una empresa es capaz de hacer algo así, claro, el empleado que está trabajando en esa empresa aprende y crece. Totalmente. Por lo tanto, su capacidad de fidelización del talento aumenta. Sí, sí, sí. Qué bueno. Además me gusta todo esto que comentas porque no mucha gente habla de ello y es verdad que es hacia donde nos movemos con la introducción también incluso de la particularidad de la inteligencia artificial como estamos hablando. O sea que es realmente hacia donde nos estamos moviendo las compañías. ¿No crees que este modelo ya se está aplicando, por ejemplo, en startups o en otras compañías de otro tipo? Bueno, yo creo que... Porque comienzan ya, digamos, con una base que no tienen previa, tenemos estos departamentos estancos, o sea, a eso es a lo que me refiero. O sea, una startup, por ejemplo, empieza sin tener departamentos como tales, entonces va creciendo poco a poco y es cuando va formando un poco la agilidad y el talento. Sí, a ver, la particularidad de una startup es que tiene la ventaja o la desventaja que todos los empleados son responsables de todo. Sí. O sea, eso lo hemos vivido los dos y sabemos que eso es así y que la capacidad de aprender nuevas habilidades en áreas distintas a las que tú originalmente entras es un punto muy positivo para los empleados, ¿no? Y las startups normalmente suelen crecer a la par que crecen los empleados que forman parte de esa startup, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso también es un ecosistema que favorece lo que comentábamos antes, ¿no? El aprendizaje y el desarrollo, porque estás trabajando en un entorno que te fomenta el aprender nuevas habilidades y donde el crecimiento es prácticamente infinito, ¿no? O sea, la gran propuesta de valor para trabajar en una startup es que sky is the limit, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar un poco de un concepto que yo no conocía y que tú hablas mucho y es el enfoque del talent broker. Quiero que me hables un poco de este concepto. Sí. Porque yo no lo conocía y seguro que mucha gente tampoco lo conoce. Bueno, pues el Talent Broker es una de las iniciativas que a mí más me ha llamado la atención que he hecho en Telefónica y es, en esencia es un concepto muy sencillo, ¿no? Al final, un futbolista o un deportista de élite tiene un agente que le consigue las mejores oportunidades, sí, que se preocupa por su crecimiento, que se preocupa por que esté en el lugar adecuado y que aporte el mayor valor posible. Pues, ¿por qué eso es solo exclusivo para agentes, para deportistas de élite o grandes estrellas pues, del cine o de... ¿Y si consiguiéramos que todas las personas tuvieran un agente de talento, ¿no? La palabra broker viene del agente de la bolsa, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues talent broker en esencia en inglés es tu corredor de talento, ¿no? Entonces, si tú dentro de una organización tienes una figura que ejerce de talent broker para determinados perfiles, categorías o regiones, pues es un paso más a la figura tradicional del HRBP. Sí, ¿vale? Sí. El HRBP, que en algunas ocasiones se ha convertido en una figura quizá más administrativa, más de logística diaria o práctica, el talent broker está empeñado en que tú, o el talento que tiene en su scope, se desarrolle de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, al final es un generador de oportunidades que tienes a tu servicio dentro de una empresa y que te da la oportunidad de crecer y desarrollarte. Es que te lo compro ahora mismo, porque realmente si todos hubiésemos tenido eso a lo largo de nuestra carrera profesional nos habría ido mucho mejor. ¿A qué mola? Mucho, porque date cuenta de que lo que tú comentas es un hype muy fuerte, porque si todos tuviésemos un coach personal, si todos tuviésemos un talent broker, dentro de las compañías habríamos ido mucho mejor y el talento nos fluiría de mejor forma. Claro, y al final el talent broker es un rol de recursos humanos 100% estratégico, ¿no? Sí. A mí me encantaría que dentro de, yo qué sé, pues a raíz de este podcast empezáramos a ver job descriptions o publicaciones, ofertas de empleo de talent broker, ¿no? Sí. Porque al final el talent broker tiene que, sí o sí a la fuerza conocer las necesidades estratégicas del negocio. Porque a través de conectar talento con las necesidades del negocio,
desde recursos humanos es capaz de dar una respuesta que permita cubrir esas necesidades estratégicas de negocio con el crecimiento y el desarrollo de la gente a la que el Talent Broker da servicio. Lo que comentábamos es que precisamente este Talent Broker ya existe, por ejemplo, en Estados Unidos en otras figuras, en otras profesiones, porque yo lo he visto precisamente, pues, por ejemplo, en la televisión o en, no sé decirte, a lo mejor los actores o otra serie de... Es como un agente, al fin y al cabo, es como tener tu propia agente que te va diciendo, pues por aquí sí, esto no, esta parte tienes que escoger, esta no. Pues imagínate tener un agente para tu carrera profesional. Brutal. Sería increíble, Es como... me explota la cabeza. Vamos a continuar un poco hablando pues, de esta parte futura, y es que actualmente las compañías tenemos un nuevo melón, digámoslo así, que a nosotros nos gusta hablar de esto de melones siempre, vamos a abrir un melón. Y este es el de las compañías híbridas, porque nosotros vamos hacia un modelo de trabajo híbrido, no lo olvidemos, humanos con máquinas. Y los CEOs tienen que estar acostumbrándose a esto y digamos que todo baje hacia abajo. ¿Cómo hacemos desde recursos humanos para ayudar en este sentido? Porque somos los que tenemos que también hacer ese push. Claro. En el organigrama y en general, pues vamos a tener organigrama con nuestra compañera María, que se puede hacer una IA, contigo, conmigo y con otras personas. Hombre, es un escenario que seguro que está más cerca de lo que yo me imagino. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, esta pregunta te la tendría que hacer a ti, que sabes mucho más que yo, pero yo sí que creo que más allá de todo el impacto que pueda tener la inteligencia artificial en el mercado laboral, que no sé cuál es, creo que todos tenemos la responsabilidad de mantenernos adaptables y tener capacidad de aprendizaje. Total. Y te añadiría una tercera, que es curiosidad. Yo creo que son 3 habilidades que van a marcar la diferencia y que te van a permitir no quedarte atrás, independientemente del impacto que vaya a acabar teniendo la inteligencia artificial en nuestras vidas. Yo no tengo ni idea de qué es lo que va a ocurrir, pero sí que sé que si yo me mantengo adaptable, si me mantengo curioso y con capacidad de aprendizaje, probablemente no me vaya a quedar atrás. Sí, además es que de hecho yo te añadiría una más, que es el pensamiento crítico, porque es verdad que con la inteligencia artificial sabemos chatear e interactuar todos, pero lo que realmente nos va a dar ese valor diferenciador, aparte de lo que tú has comentado, yo vuelvo a apostillar lo que tú has dicho, sería también esa parte del pensamiento crítico de toda la información que nosotros recogemos de la IA, no creérnosla, ¿no? Porque hay veces vamos como que cuando la utilizamos, no sé si te pasará a ti, sí. A mí me pasa que a veces la utilizo y aun siendo un experto, muchas veces dudo de lo que me está diciendo y le hago reformulaciones o le digo, no te inventes esto porque no voy a ser que vayamos. Sí, o sea, aquí al final yo creo que hay una premisa que hay que tener clara, y es que la tecnología está al servicio de las personas y no al revés. A partir de aquí es la persona la que tiene que ser capaz de maximizar la tecnología para aumentar su productividad y generar más impacto. Pero si nos ponemos románticos, yo creo que esto también pasó con el Excel. Sí. O sea, me imagino el primer comercial de Microsoft vendiendo PowerPoints, ¿sabes? Sí. En plan, pues no sé cómo era la época en la que se vendían licencias de Office, ¿no? Pero seguro que en aquella época pues no habría tantos ordenadores en las oficinas, o que ese cambio generaba muchísima resistencia, o que la digitalización en general, yo cuando empecé a trabajar hace 10, 15 años, oía mucho de la digitalización de las compañías y tal, ¿no? Y creo que la sociedad siempre se ha enfrentado a grandes cambios, pero yo creo que no debemos verlo con miedo, sino con incertidumbre y con ganas de, pues lo que te decía, que si nos mantenemos curiosos, adaptables y con capacidad de aprendizaje, tendríamos que ser capaces de hacer frente a cualquier revolución. Y esta es una muy, muy potente. Sí, y es una gran oportunidad para además demostrar lo que valemos como humanidad, como seres humanos. Porque realmente lo que nos va a quitar, yo siempre digo que lo que nos va a quitar la IA es las tareas administrativas, que son los primeros puestos que van a ser, y se sabe ya que van a ser los primeros en desaparecer. Pero ahí es donde también recursos humanos, volvemos otra vez a nuestra área, aportamos más valor, ¿no crees, Víctor? Porque realmente siempre se nos ha exigido que estemos ahí en la mesa de los mayores, o sea, que estemos en la zona de la venta, y ahora vamos a poder realmente hacer este tipo de acciones, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la gran losa que arrastra recursos humanos en general es que es difícil, o históricamente siempre ha costado mucho justificar con métricas objetivas el impacto que tiene en recursos humanos en la organización. Yo creo que recursos humanos a día de hoy es más estratégico que nunca. Y creo que con una visión analítica, desde recursos humanos somos capaces de transformar en datos cuantitativos el impacto que tienen nuestras iniciativas. Y como estamos en la era del talentismo,
yo creo que recursos humanos es tan estratégico como cualquier otro departamento importante dentro de la organización, porque al final es la bisagra de todo. Sí, 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 sí. Vamos a hablar un poco de qué consejo le darías a estas compañías que están empezando a plantearse ahora precisamente esta parte del skill base. ¿Cómo pueden comenzar y cómo pueden virar hacia esta parte tan importante y tan interesante? Pues hombre, yo creo que aquí se parte desde un punto de vista casi te diría cultural, ¿no? Es un cambio de mentalidad que se tiene que transmitir y adoptar a lo largo y ancho de la compañía, desde lo más arriba hasta lo más abajo y desde un lado hacia el otro. Y se tiene que tener esa capacidad para generar un cambio en los procesos de recursos humanos que tradicionalmente no han estado basados en capacidades, precisamente, ¿no? Por lo tanto, más allá del producto en cuestión o la tecnología en particular o de la parte quizá más teórica o técnica, creo que es un cambio de cultura y de mindset de decir, oye, si yo soy capaz de ver a las personas por lo que saben hacer y no por los títulos que tienen, eso puede abrir un abanico de oportunidades profesionales a nuestros empleados mucho más amplio y a mí darme la oportunidad de gestionar el talento de una manera mucho más efectiva. Ese es el gran impacto que tiene una gestión basada por capacidades y que eso te permite pues, que el talento adecuado esté en el lugar adecuado en el momento adecuado, que es al final el objetivo último. ¿Y qué papel está teniendo determinante en este sentido, dentro de toda la parte del empuje del desarrollo de talento y de todas estas capacidades, las nuevas generaciones, la generación Z, que es tan importante y que realmente está empujando tan fuerte ahora dentro de nuestros departamentos? Nos han movido un poco la cabeza, nos han dicho, oye, nosotros no vamos a hacer como vosotros, que estáis soportando hasta ahora todas las cargas de trabajo. Nosotros queremos reivindicar nuestros derechos. Sabemos cuáles son nuestros derechos porque los conocen mejor que nosotros incluso. Son una generación más preparada también, te diría, ¿no? Sí, o sea, yo creo que al final todas las generaciones han supuesto un reto en la gestión de los recursos humanos desde toda la historia, ¿no? Es verdad que cada una ha tenido sus circunstancias, sus momentos históricos. Yo sí que estoy seguro de que cada vez estamos... Bueno, no sé te diría si estamos más preparados, pero tenemos la capacidad de estar más preparados que nunca. A partir de ahí, es una decisión nuestra el querer estar lo más preparados posible, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, las nuevas generaciones tienen la oportunidad de entrar en las organizaciones desde un punto de vista como muy con la capacidad de generar mucho impacto, ¿vale? Creo que tienen una visión de la organización mucho menos jerárquica y que tienen muy claro que su objetivo es generar impacto, ¿no? Y a partir de ahí creo que hay otros elementos que son claves para la atracción de talento joven, como puede ser tener un propósito claro, tener una gestión de expectativas adecuada, porque creo que el talento hoy en día es lo que te pide. Saber qué expectativas puede tener. Yo no creo que las nuevas generaciones piensen que su futuro profesional va a ser siempre aspirar a ser su jefe, ¿no? No. Yo no creo que ese sea el objetivo, pero sí que tienen que tener esa mentalidad y desde recursos humanos tienen que transmitir que entienden la mentalidad de la gente joven de que su crecimiento es personalizado. Es decir, las carreras no lineales en esencia son carreras individuales. Cada uno decide lo que quiere en cada momento. Pero ahí yo creo que está el reto de las organizaciones de mantener la empleabilidad de tu gente a pesar de que puedan irse a otra compañía. Pero en el fondo eso es una responsabilidad y un deber que tiene recursos humanos. Fomentar la empleabilidad de tus empleados. Es decir, preocuparte de que tus empleados sean mejores, que alcancen su mejor versión, que maximicen su contribución al negocio. ¿Que se van? Pues se van. ¿Que se quedan? Pues se quedan. Pero la alternativa a que no sean empleables es mucho peor, tanto si se van como si se quedan. Por lo tanto, en el fondo, no hay elección. Desde recursos humanos tenemos que ayudar a que la gente alcance su mejor versión. No hay plan B. Sí, y además es que te diré que es que el talento cada vez va a fluir más. Ya lo estamos comprobando, tenemos las nuevas generaciones, no se casan con las compañías. Hoy en día los trabajos tampoco duran 2-3 años, estás en una compañía, te vas moviendo constantemente. O a lo mejor hoy estás en una compañía, al día siguiente te vas a una startup o te lo decides montar por tu cuenta. Y luego vuelves a la compañía original. Claro. O sea, el talento realmente va fluyendo mucho más que antes. Y yo una vez hice un análisis de los 20, 50 CEOs de las principales empresas del mundo. Y la carrera profesional que más se repetía era un esquema similar a empiezo a trabajar tras la carrera pues o en ventas o en consultoría o en negocio, en tecnología, lo que sea.
Al cabo de varios años, consolido mi experiencia profesional en una gran empresa. Y ahí quizá pues empieza desde un mando intermedio, llega a ser pues quizá un directivo y tras 10, 15 años se marcha a aprender y a vivir profesionalmente en otras organizaciones, en otros países, en otras regiones, o lo que sea. Y al cabo de bastante tiempo vuelve a la primera empresa en la que trabajó, donde se consolidó profesionalmente hasta llegar a ser CEO. Sí. ¿No? Entonces al final dices, oye, este talento boomerang en el fondo no es tan malo. Es decir, que una persona se te vaya de la organización no es una mala noticia en sí misma. Siempre y cuando tú te preocupes de que sean empleables. Y si tú consigues que tu empleado sea mejor cuando se va que cuando entró, ese empleado va a ser un embajador de tu marca para toda la vida. Sí, eso es completamente cierto, porque además qué mejor embajador que una persona que ha estado contigo, se ha ido de buenas formas, cuando hacemos ese offboarding famoso, que tenemos que cuidar más los procesos de offboarding. Desde aquí aprovecho para decirlo, porque nos acordábamos siempre del onboarding, pero nos olvidamos de ese famoso offboarding. Y offboarding para mí no es la típica entrevista de salida. Que a veces es como, no, dale la entrevista de salida. Y el otro día leía sobre esto del offboarding, que es muy interesante, que la gente lo principalmente que se quejaba, no sé tu opinión, pero lo principalmente que se quejaban era como, imagínate un director que se le va a una persona del departamento y le tiene que hacer la entrevista de salida de recursos humanos, una persona que no la ha visto en su vida, pero que es de recursos humanos. ¿No sería más lógico que le hiciese la entrevista de salida a alguien de su equipo? Y luego le pasas a lo mejor el informe a recursos humanos para decir, oye, estos son los datos. O sea, yo Vamos creo que a ver qué es lo que pasa. Más allá de si es el director, si es recursos humanos y tal, yo creo que en un proceso de salida hay que ser humano. Sí, ¿no? hombre, claro. Como pone aquí. Hay que entender los momentos vitales en los que atraviesa la persona. Y yo conozco empresas que a mí me llaman muchísimo la atención porque tienen planes de salida de sus empleados. O sea, luego tienen redes de alumni donde te consiguen nuevos empleos. Si tú quieres salir, puedes decirlo y ellos te buscan un empleo. Por lo tanto, lo que tradicionalmente se ha entendido como este empleado se va, pasa a ser mi enemigo público número uno, creo que eso es algo que tiene que cambiar y que ya yo personalmente he visto que ha cambiado. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir a la economía circular del talento. Sí. Es decir, yo sí o sí tengo la responsabilidad de que una persona sea mejor cuando se va que cuando entra. Porque luego se irá a otro sitio y entrará en este nivel y se irá en este nivel. Pero luego entrará en otro sitio y así exponencialmente. Porque creo que todos queremos que todos seamos mejores. Por lo tanto, si todos contribuimos a que la economía del talento mejore, nos vamos a retroalimentar mutuamente. Efectivamente. Vamos a finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo y espero que hayas estado volando. Charlando conmigo. Siempre me dice todo el mundo lo mismo, no sé por qué. Sí, Te cuento, la última pregunta que tengo preparada es, vamos a viajar al año 2030, no muy lejos, vamos a sentarnos de nuevo a hablar, y el titular que te gustaría que pudiera describir la evolución del talento, de las skills y el papel de recursos humanos, ¿cuál sería? Si nos volvemos a sentar, ¿qué titular te gustaría que fuese el que entonces pudiese reinar o pudiésemos hablar de...? Aquí me voy a meter en un charco, pero me gustaría ver a más CEOs que vengan del Departamento de Recursos Humanos. Eso es muy buena idea. Sí. Ahí lo dejo. Sé que me meto en un charco, pero yo en su día hice un análisis de los CEOs de las empresas principales de España e internacionalmente y muy pocas veces, si no te diría una, nunca venían del Departamento de Recursos Humanos. La gran mayoría eran o de finanzas, o de operaciones, o de tecnología según el tipo de compañía. Sí. Pero imagínate un CEO que antes había sido el director de personas. Es difícil de ver, es verdad que es difícil de ver. Yo tampoco lo he visto. A día de hoy yo conozco Mapfre. Mapfre, Elena Sanz, es la CEO de Mapfre en España y previamente había sido la directora general de Recursos Humanos. Me parece un ejemplo muy interesante. Y no conozco ni a Mapfre ni a Elena Sanz, ¿eh? O sea, no. Pero cuando lo estudié me encontré con ese caso. A mí me parece muy buena propuesta la que estás haciendo, que lanzamos desde aquí también, aprovechamos, porque es verdad que mejor personas que las que nos estamos todo el día lidiando con las personas, conocemos un poco a todos los departamentos y somos nosotros los de departamentos de people. Si conseguimos eso, ahí será la demostración de que Recursos Humanos ha conseguido posicionarse como un departamento estratégico de la compañía. Sí. Eso sí que es una prueba infalible de que lo hemos conseguido.
Qué bueno, Víctor. Pues me encanta que nos despidamos así. Muchísimas gracias por haber estado Gracias aquí a ti. conmigo. Gracias a ti. Espero que lo hayas pasado bien, como te he dicho. Muchísimo. Y a vosotros ya sabéis, os dejaré las redes de Víctor para que le podáis seguirle, porque va a haber muchas novedades. Yo sé que va a haber novedades. Sí. O sea, que estar siguiéndole, que hay que seguir los pasos a Víctor. Y para el resto ya sabéis, tenéis el podcast, tenéis mis redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo de Afterwork Talent. Hasta luego, Víctor. Hasta luego, gracias.